Hola, hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Listos para siguiente clase? Sí, Bueno, dicen, sí, los escucho así como que con sueño, ¿verdad? ¿Sueño? un poco, un poco. ¿Poco? Bueno, lo bueno que ya no me había dado cuenta, el siguiente lunes no tenemos clase, ¿verdad? Es día de asueto otra vez. Sí, no tenemos clase. Qué feo. Bueno, pues vamos a apurarnos porque si no, de por sí tenemos ya una, la siguiente clase no la vamos a tener, entonces vamos a apurarnos un poco, ¿no? Ok, vamos a continuar con la revisión de las áreas de memoria. Después vamos a hacer nuestro quiz un poquito más adelante. Pero vamos a avanzar ahorita con la vez pasada, bueno, el lunes nos habíamos quedado con, terminamos de revisar lo que es el share pool, ¿cierto? Platicamos un poquito de sus áreas de memoria, ¿no? Más o menos a nivel general lo que hace cada una de estas áreas y bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿no? También revisamos lo que fue Large Pool, ¿no? Eh, y creo que hasta aquí, ¿no? Bueno, voy a retomar a partir de lo que es el Large Pool. Este, el Large Pool, bueno, que esa es otra área de memoria, ¿no? Este es opcional. Ok, sin las áreas opcionales significa que, bueno, la base de datos puede funcionar sin ellas, aunque, bueno, pues tiene su uso, ¿no? Cuando tengamos alguna situación, algún componente, pues puede ser útil su uso, ¿no? En el caso de Large Pool, vamos a entenderlo como una especie de área que es complemento a lo que sería el área de Share Pool que vimos la clase pasada, ¿no? Eh, Sobre todo, esta área de memoria va a ser este, utilizada por algunos componentes, ¿no? de la base de datos que normalmente requieren cierta cantidad de memoria, ¿no? Relativamente grande. Estos componentes pueden ser, por ejemplo, el uso de RMAN, que es la herramienta que se emplea para hacer backups, que veremos más adelante. La memoria que se requiere para hacer transacciones distribuidas, ¿ok? Por ejemplo, en dicha materia se revisa a detalle todo lo que implica, ¿no? Crear una transacción distribuida, cambia por completo a lo que es una transacción en una base centralizada, ¿ok? Más que nada por la cuestión de comunicación, ¿no? En una transacción distribuida, todos los nodos que participan en ella se tienen que estar comunicando. Entonces hay un esquema de coordinador. Imagínense que tienen aquí varios nodos que participan en una transacción, es decir, cada nodo hace cambios, ¿no? En sus bases locales, pero queremos englobar esto en una transacción que sea consistente, es decir, que me ofrezcan las mismas funciones que en una centralizada. Si algo falla, por ejemplo, si con un nodo que falle en aplicar sus cambios, se tiene que hacer rollback en todos los nodos, ¿no? Entonces, esto implica comunicación. Uno de los nodos actúa como coordinador, que es el que está indicándole qué hacer a cada nodo, ¿no? Es decir, a cada nodo le indica, ¿sabes qué? Que aplique sus cambios y al final que aplique commit, ¿no? En cada uno de los nodos. Si todo sale bien, pues el coordinador ordena hacer un commit, ¿no? Hacia cada nodo. O lo contrario, ¿no? Si alguno falla, entonces lo ordena hacer rollback, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay una comunicación estrecha entre el coordinador y los nodos que participan en la transacción. Y pues para implementar toda esa comunicación se requiere memoria, ¿no? Se requiere almacenar temporalmente el estado que tiene cada nodo. Y bueno, obviamente se emplea memoria. Y esa memoria se obtiene de esta área, ¿no? Buffers para mensajes de ejecución en paralelo. La ejecución en paralelo de sentencias SQL también es algo que se ve
en bases distribuidas, ¿no? No nada más a nivel de nodos, sino también inclusive en una centralizada, podemos configurar la ejecución de una sentencia SQL en paralelo para agilizar desempeño, ¿no? Para mejorar desempeño, diría yo. ¿Cómo es que se hace esto? Una ejecución de una sentencia en paralelo a grandes rasgos. Digamos que si tenemos que leer varios bloques de una tabla, supongamos que es una tabla muy grande, queremos hacer una consulta, por ejemplo. Entonces, en una ejecución serializada, ¿no? Un mismo proceso, pues tendría que leer todos estos bloques, uno mismo, ¿ok? Pero en una ejecución en paralelo se lanzan varios procesos y cada proceso, digamos, lee una porción de los datos. Entonces, por ejemplo, digamos, un proceso 1 lee ciertos bloques, un proceso 2 lee otro bonche de bloques, ¿ok? Y entonces cada uno por separado procesa los bloques de manera independiente y de manera concurrente. Entonces eso hace que los tiempos de procesamiento se reduzcan, ¿ok? En algún momento estos procesos se tienen que comunicar para poder, digamos, unir los resultados, ¿no? Al final cada proceso aporta sus resultados y un último proceso se encarga, digamos, de recopilar lo que hizo cada uno y al final presentar el resultado. Entonces, esta comunicación, ¿no? Esta unión de resultados implica memoria. Entonces, esta memoria también sale de aquí, ¿ok? Una analogía para entender esto de paralelismo, pues es como cuando se supone que trabajamos en equipo, ¿no? Que digamos que todos los miembros del equipo trabajan por separado, ¿no? A ti te toca esto, a ti te toca aquello, y al final a lo mejor uno de los integrantes se encarga valga la redundancia, pues de integrar el trabajo individual. Entonces, ese integrante pues va a requerir recursos adicionales, ¿no? Para integrar el trabajo de cada elemento. Entonces, esa memoria sale de aquí, ¿ok? Bueno, entonces, a nivel general, esto es lo que ocurre con Large Pool, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué otros áreas de memoria un poco ya no tan prioritarias? Está el Java Pool. El Java Pool se utiliza para ejecutar código Java dentro de la base de datos, ¿no? Es completamente normal que la base de datos invoque Java, ¿no? Nosotros podemos crear aplicaciones Java y esas aplicaciones Java pueden ejecutarse dentro de la base, ¿no? Típicamente se crea un procedimiento almacenado y dentro de ese procedimiento podemos invocar código Java, ¿no? El tamaño de la memoria asignada se puede controlar con este parámetro, ¿no? Con Java Pool Size, ¿ok? Bueno, Streams Pools. Streams Pools es otra área de memoria opcional que, por ejemplo, sirve sobre todo para eh, darle funcionalidad, ¿no? Darle soporte a aplicaciones que requieran hacer que requieran intercambiar datos, ¿no? Por ejemplo, hacer migración de datos entre instancias, ¿no? Se necesita establecer lo que se le llama como un flujo de datos. El flujo de datos, digamos que es como el mecanismo para eh, enviar o recibir datos de una instancia hacia otra, ¿no? O sea, supongamos que aquí tenemos una instancia y esta es otra. Entonces, cuando se requiere intercambiar información entre ellos, ¿no? Se requiere establecer un stream que lo podemos entender como si fuera pues el mecanismo por el cual se van a enviar y se van a recibir datos. ¿Ok? Entonces, no nada más puede ser hacia una instancia, sino puede ser, digamos, hacia algún mecanismo de almacenamiento que se requiera enviar datos, ¿no? Aquí es donde se ocuparía esta área de memoria, ¿ok? No les he comentado, pero bueno, prácticamente en todas las áreas de memoria tenemos parámetros, ¿ok? Estos parámetros nos ayudan a modificar el tamaño o la memoria asignada, ¿ok? En este caso, el parámetro es Stream Pool Size, ¿ok? Más adelante vamos a ver todos esos parámetros, pero en general, todas las áreas de memoria que hemos visto
tienen sus correspondientes parámetros para modificar la memoria en caso de que nosotros así lo decidamos, ¿no? Recuerden que, bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo se asigna la memoria. Hasta ahorita, digamos, la forma por default es de manera automática. Nosotros solamente asignamos, ¿se acuerdan? El memory target, y de ahí la memoria, la instancia se encarga de repartirla, ¿no? Dependiendo quién necesite menor o mayor cantidad. ¿Ok? Y bueno, el área fija, nada más para comentarlo, el área fija, como su nombre lo indica, ¿no? Es un pedacito de la SGA que se asigna, ¿no? Y esa memoria ya no cambia su tamaño. Por eso se llama fix, ¿ok? Porque significa que esa memoria, una vez asignada, ya no varía, ¿ok? ¿Qué contiene esta pequeña área de memoria? Pues básicamente contiene información general sobre el estado de la base de datos, ¿no? Algo también de lo que contiene es la información de los procesos de background. De esta manera es como se comunican, ¿no? En el siguiente tema vamos a ver todos estos procesos que se crean cuando se levanta una instancia. Entonces, estos procesos para trabajar pues necesitan memoria, ¿no? Necesitan memoria para trabajar. Necesitan guardar cierto estado. Entonces, ese estado se guarda en este pool, ¿ok? Entonces, la memoria que utilizan los procesos de background sale de esta área de memoria, ¿no? Bueno, al tener esta misma memoria asignada aquí, es la manera también en cómo pueden intercambiar información, ¿no? La manera en cómo se pueden comunicar estos procesos, ¿vale? Ok, una siguiente área de memoria, este es interesante, se le llama In-Memory Area. In-Memory Area es un área de memoria opcional, pero aquí, digamos, lo particular que tiene esta área es que contiene datos, ¿no? Podemos visualizarlo también como una especie de caché, pero aquí la diferencia es que los datos se guardan de manera columnar. ¿Han ustedes escuchado o alguien les ha platicado acerca de lo que son las bases de datos columnares? Columnares. ¿Nadie? No, profesor. ¿No? No, ¿Nada? ¿No? No. ¿No? ¿Alguien tiene un indicio de qué significa columnar? ¿A qué les suena? ¿A qué les huele? ¿A qué quieren que se refiera? ¿Cómo que columnar? Pues, en laboratorio de base de datos, nuestro profesor nos había comentado que, bueno, o sea, nosotros en las bases de datos normales, Ajá, pues se guardan los registros, pues, por renglones, ¿no? Entonces, o sea, tienen las columnas, pero se guardan cada registro en un renglón. Pero dice que eso luego, cuando son datos muy, muy, muy largos, muy grandes, o sea, como muchos registros, dice que, la verdad no lo entendí muy bien en esa parte, pero me acuerdo que había dicho que para ese tipo de datos, bueno, o sea, cuando se manejan muchos, muchos, muchos datos, a veces a lo mejor es necesario usar base de datos columnares para que se guarden como todo en columnas ajá. y que sea mucho más eficiente, pero no supe bien cómo. No me acuerdo de eso. De eso, muy bien. Ok, sí, la idea es correcta. Este, Vamos a explicarla. Miren, con lo que ya hemos aprendido, ahorita yo creo que ya les va a quedar un poquito más claro. Vamos a suponer que nosotros, pues, de manera lógica, vemos nuestros datos de manera tabular, ¿no? Es decir, renglones y columnas. Nosotros visualizamos así los datos, ¿no? Este, Físicamente, nosotros ya hemos aprendido que cómo se almacenan los datos de esta tabla físicamente. ¿Quién me dice? Físicamente, ¿en dónde se almacenan? Primero, físicamente, ¿en dónde? ¿Quién me dice? en discos, Ajá, pero en sí el disco que contiene data files. un data file, muy bien. Físicamente decíamos que los datos de cualquier tabla están en data files. ¿Y qué dijimos que contiene los data files?
Bloques de datos. Bloques de datos. Entonces, imagínense que este es un archivo, un archivo con extensión DBF. Acuérdense que que ustedes hasta ya los vieron físicamente, ¿no? ¿Dónde están estos archivos? DBF. Y comentamos que tienen bloques. ¿Y qué dijimos que era un bloque? Aquí están, imagínense que estos son los bloques. ¿Qué dijimos que era un bloque? ¿La unidad qué? La unidad mínima. Mínima de lectura y escritura. Muy bien. Imagínense que voy a hacer aquí un zoom de un bloque. Si yo hiciera un zoom de un bloque, tendríamos esto más o menos. Que ¿alguien se acuerda cuánto mide el bloque en la base que recién crearon? 8K. 8K, ¿verdad? 8K. Ok. Entonces, en una base de datos común, ¿no? Como bien comentaba Ulises hace un momento, normalmente en 8K caben varios registros. Entonces, normalmente lo que ocurre es que en un mismo bloque de datos podemos almacenar unos cuantos registros, ¿ok? Dependiendo del tamaño de cada registro, pues va a ser la cantidad de registros que vamos a guardar, ¿ok? Entonces, así se verían, digamos, el mapeo entre un registro y un data file y un bloque de datos, ¿no? Entonces, normalmente el registro se guarda completo, o sea, desde inicio hasta fin, que significa que todos los datos que contiene el registro, todas las columnas, siempre están en el mismo registro, en el mismo bloque, ¿ok? Entonces, así se guarda por default la información en una tabla. Pero en una base de datos columnar ocurre lo contrario, ¿ok? En una tabla que esté guardada al estilo columnar, los datos se guardan diferente. De manera lógica, nosotros lo vemos igual, ¿no? Lógico es lo mismo. Nosotros vamos a tener columnas y renglones. O sea, a nivel lógico no hay realmente diferencia. Tenemos las mismas columnas y renglones. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí, digamos, en una base de datos tradicional, ¿ok? Los datos se guardan, digamos así, ¿ok? Cada uno de estos registros se guarda en un mismo bloque de datos, ¿no? Digamos que esto sería un bloque, este bloque de datos que les estoy dibujando aquí, ¿ok? Pero en una columnar ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener exactamente los mismos bloques, ¿ok? Un bloque, digamos, de 8K, no sé. Pero ahora, en lugar de que se guarden los renglones, se van a guardar las columnas. Es decir, vamos a intentar de guardar en un mismo bloque todos los valores de una columna. Entonces vamos a suponer ahorita que cada columna cabe en un bloque. Entonces toda esta columna se va a guardar aquí. Entonces ahora, digamos, veríamos una cosa así. ¿Ok? Esta sería la columna 1, ¿ok? Guardada en un bloque. Entonces, podríamos tener tal vez otro bloque, ¿ok? Y en ese bloque guardamos otra columna. Bloque igual a 8K. ¿Ok? 8K, por ejemplo. Ok. Pregunta, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? te escucho, profe. Ok, sí, es que como que de Sí, repente profesor. perdí el audio, pero ya regresó. Ok. Entonces, aquí sería otra columna y entonces se guarda acá. Entonces, ¿notan la diferencia? ¿Cómo se almacenan? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice una sentencia SQL que pudiera beneficiarse de esta organización a diferencia de esta? ¿Cómo tendría que ser una consulta para que, digamos, fuera más adecuado utilizar este estilo y no este estilo?
Las consultas que son solo a un elemento de toda la tabla, o sea, es una columna completa. Ah, exacto. O sea, sería algo hacer como select email, por ejemplo, from cliente, por ejemplo, en donde no me interesan las condiciones, sino me interesa sacar los datos de de toda una columna completa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este tipo de consultas pueden beneficiarse de este formato. Entonces, como bien comentaban hace rato, esto puede ser eficiente cuando tengamos tablas muy grandes, ¿ok? Tablas muy grandes y en casos donde lo único que nos interesa es el valor de la columna. Nos interesa obtener prácticamente todos los valores, por ejemplo, no sé, para sacar promedio, ¿no? Quiero el promedio de todas las calificaciones de los alumnos de la facultad. Pero para sacar el promedio en una tabla tradicional, tendría que consultar el renglón completo. Si la calificación se encuentra en un renglón y es muy largo, el manejador va a tener que leer todos los renglones y al final nada más me interesa una columna. Entonces, los demás atributos los estaría despreciando, ¿no? Entonces, probablemente nada más estoy leyendo en vano, porque nada más estoy ocupando una columna. Y si la tabla es muy grande, eso me puede implicar cierta penalización, ¿no? Pero si estuviera almacenado de manera columnar, pues sería mucho más ágil porque leemos de manera vertical en lugar de leer de manera horizontal, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, ¿ok? Ahora, regresando aquí a lo del pool, del in-memory area, resulta que cuando una tabla se crea, cuando ya tiene datos, pues no puedo cambiarle de formato, ¿no? Cuando se crea una tabla tenemos que indicarle de qué manera va a almacenar sus registros, de manera tradicional como es el lado izquierdo o de manera columnar. Y una vez que ya la tabla está llena, pues no podemos cambiarnos, ¿no? Entonces eso nos podría limitar un poco, ¿no? Imagínense que ya existe una tabla y quisiéramos cambiarnos a este estilo, ya no podríamos, ¿no? Pero entonces esta área de memoria me permite hacer esto posible, ¿no? Que aunque tenga una tabla almacenada de esta manera, lo que va a hacer este pool es que va a consultar los datos, digamos, una sola vez de manera tradicional y en memoria los va a guardar así, de manera columnar. Entonces, cuando hagamos una consulta, en lugar de ir a buscar a data files, entonces la consulta se va a lanzar, pero sobre este pool, sobre el in-memory area. Entonces, esta área de memoria va a contener datos almacenados de manera tabular que se extraen de tablas, digamos, que son almacenados de manera tradicional. Entonces, esto nos puede ayudar mucho a, digamos, hacer consultas que normalmente aplican sobre tablas grandes y al pasarlas de manera tabular, pues vamos a agilizar los cálculos que hagamos sobre ellos. ¿Ok? Entonces, básicamente para esto sirve. O sea, no reemplaza, como dice aquí, el buffer caché, ¿ok? Actúa más bien como complemento, ¿no? Para agilizar las consultas que hagamos acá. ¿Vale? Entonces, básicamente para eso funciona. Para eso sirve esta área. Bastante interesante también, ¿no? Cuando querramos hacer, sobre todo, analítica de datos. ¿Ok? Entonces, sí, a grandes rasgos se entendió la idea de este in-memory area. Sí, profesor. Ok. En la parte final del semestre hay un capítulo muy interesante que es la parte de afinamiento. Ahí vamos a revisar varios conceptos que se utilizan para cuidar el refinamiento, ¿no? de nuestra base. Ahorita, si se fijan con todo lo que estamos viendo en el semestre, aprendemos primero todos los componentes internos, ¿no? Qué cosas tiene la base de datos, ¿no? Cómo operan, cómo funcionan, pero no estamos aprendiendo a cómo hacer que funcionen de la mejor manera. O sea, una cosa es saber, ¿no? Qué componentes tiene nuestra base y otra cosa es sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces, es igual la analogía, ¿no? Como un médico. Ahora estamos aprendiendo todos los órganos, ¿no? Que hace cada sistema de nuestro cuerpo humano, pero todavía no sabemos cómo sacarle el mejor provecho, ¿no? Cómo hacer
que este ser humano tenga el mejor rendimiento, ¿no? Que opere de la mejor manera, etcétera. Eso pues vamos a verlo al final del semestre, ¿ok? Bueno, hasta aquí llegaría lo que serían todas las áreas de la SGA, ¿ok? Recordando, la SGA es un área de memoria que compartida, ¿ok? Todos los procesos, todos los usuarios comparten todas estas áreas que vimos, son compartidas por todos los usuarios, ¿ok? Por todos los procesos, por todos los server process, ¿ok? Ahora vamos a pasar entonces a la siguiente parte, que sería las áreas de memoria privadas, es decir, la PGA, ¿ok? PGA significa Program Global Area. Y bueno, la principal característica es que esta área de memoria se asigna, se crea por cada usuario, ¿no? Por cada sesión que se crea, ¿no? No nada más por los usuarios, sino también por otros procesos, ¿no? Por los procesos de background que vamos a estar revisando. Entonces, a nivel general podemos entenderla así. Región de memoria que contiene datos e información de control de un solo server process. ¿Quién me dice que era un server process? Es lo que da conexión a un usuario a nivel instancia, ¿no? Ajá. Digamos que sería el representante de un usuario. ¿Ok? Muy bien. Han de cuenta que un server process sería algo así como si ustedes contaran con su abogado, ¿no? Su abogado es el que va y se pelea, ¿no? A los juzgados, allá, con toda la cuestión que tenga que ver con leyes, ¿no? Con todas las instancias gubernamentales, es el que va y se pelea, el que los representa, ¿no? El que va al reclusorio, el que va a todos esos lugares que uno nunca quisiera ir, ¿no? Pero eso es al que nos representa, ¿no? Ese sería el server process, el equivalente, ¿no? Entonces, cada representante, por lo tanto, necesita memoria, ¿no? Necesita una memoria que represente a los datos particulares de cada usuario. Entonces, esa memoria se le conoce como PGA. Por lo tanto, no es una memoria compartida. ¿Y en qué momentos nace o en qué momentos se genera? Cuando se crea el server process. Es decir, cuando el usuario entra a sesión, en ese momento también se genera su server process. ¿Ok? El total de la memoria PGA se representaría pues la suma de todas las PGAs que tiene la instancia. O sea, si tenemos, por ejemplo, no sé, aquí 15 usuarios, no sé, entonces vamos a tener de entrada 15 PGAs. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos calcular toda la memoria que tiene la PGA, tendremos que sumar las PGAs individuales de cada usuario. ¿Ok? No, les comentaba, no nada más los usuarios generan PGAs, ¿ok? También los procesos de background, ¿ok? Esta figura, la parte superior, digamos, serían las PGAs de los usuarios, porque son server process, ¿ok? Y, y acá también vamos a tener PGA, pero en este caso no son de usuarios, sino de procesos de background. ¿Quién me dice? Les he platicado mucho de esta palabrita, proceso de background, pero ¿quién me dice qué es en sí, a nivel general? ¿Qué dijimos que era un proceso de background? ¿O quién me da un ejemplo de un proceso de background de lo que hemos platicado hasta ahorita? ¿Un hilo de ejecución? Un hilo de ejecución, muy bien, lo podemos entender así, ¿ok? Que ese hilo de ejecución hace algo, ¿no? Cuando ocurre algún evento, despierta y hace su función. Después se vuelve a dormir, ocurre otro evento y vuelve a despertar y así se la lleva, ¿no? ¿Quién me dice un ejemplo de un proceso de background de lo que hemos platicado hasta ahora? El database writer. Ok, digamos, me imagino, bueno, no se llama así, ¿no? Pero me imagino que te refieres al hilo de ejecución que se encarga de qué. ¿Qué haría ese proceso de background? El que se encarga de sincronizar a los online read logs. Ajá. La información almacenada en los en el
en el buffer, en el read log buffer. Ok, muy bien. O sea, el proceso que se encarga de sincronizar el read log buffer con el online read log. ¿Se acuerdan? ¿No? Ese se llama log writer. Ok, ese proceso se llama log writer. Y hay otro, ¿no? Que medio mencionamos, ¿no? Que es el que se encarga de sincronizar los online read logs con los data files. ¿Ok? O más bien el que se encarga de sincronizar los buffers sucios del DB buffer caché con data files. ¿Ok? Ese se llama es DB writer. DB writer. ¿Ok? Entonces esos hilos o procesos los vamos a revisar a detalle en el siguiente tema. Entonces todos esos procesos de background también requieren de su PGA. ¿Ok? De su área privada. ¿Vale? Entonces, a nivel general, esto es lo que contiene, eso es lo que es la PGA. Ahora, si hiciéramos un zoom a lo que es la PGA, veríamos todas estas subáreas, ¿ok? Entonces tiene, por ejemplo, una área que se llama UGA, del User Global Area, ¿ok? Dentro de la UGA, como pueden ver, se guarda la memoria requerida por la sesión de un usuario y algo que le llaman el OLAP pool, que ahorita lo vamos a revisar. Y la PGA en buena parte guarda guarda memoria para poder procesar las sentencias SQL. ¿Ok? Por ejemplo, algo de lo clásico que contiene la PGA es la memoria, por ejemplo, ¿a qué le suena esto? El sort area, ¿para qué creen que se utilice? Ordenamiento. Exacto. Cuando ustedes en una sentencia SQL le ponen order by a su sentencia, ese order by implica ordenamiento. Entonces, y para poder hacer el ordenamiento de sus datos requiere memoria. La memoria se obtiene de la PGA. ¿Ok? Hash area, ¿a qué le suena la palabra hash? ¿O de dónde creen que venga? Llaves. De lo que es un hash table. ¿Alguna vez les platicaron o vieron lo que es un hash table? Que yo espero que sí. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de estructura de datos? ¿No vieron hash table en esa asignatura? Sí. Ok, el hash table se utiliza sobre todo aquí en bases de datos para hacer joins. Ok, para implementar un join de una consulta hay una técnica que se le conoce como hash join. Ok, esta es una técnica que permite ejecutar joins entre tablas que son relativamente grandes. Ok, hacer un join entre tablas grandes. Todos estos métodos de join se ven en distribuidas. Aquí también vamos a tratar de verlos, pero en distribuidas se ven mucho más a detalle por la cuestión de la ejecución de, más que nada me gusta darlos más dar este tema más en distribuidas por la cuestión de los planes de ejecución distribuidos, ¿no? Cómo hacer un join distribuido, por ejemplo, entre nodos, que esta parte de los datos están en un nodo y parte de los otros datos están en otro. Entonces resulta bastante interesante ver cuáles son las técnicas que utiliza el manejador para hacer un join distribuido. Ok, esta es una de las operaciones más costosas que puede realizar un manejador. Y el detalle que tienen sus compañeros de distribuidas es que cuando empezamos a ver este tema, pues se supone que como antecedente deberían de tener el conocimiento de ver cómo se hace un join en una centralizada. Pero pues ustedes creen que sucede, que pues no tenemos ese contexto y entonces no me quedó de otra más que repasar esta parte en distribuidas, ¿no? Pero en realidad debería de ser un tema que se ve en avanzadas. Pero tuve que cambiarlo o migrarlo a distribuidas porque tiene mayor relevancia en esa asignatura. Entonces, de ahí es donde siempre les digo que estas dos materias se complementan bastante. En distribuidas también se ven cosas de administración, ¿ok? Solamente que algunas de ellas, pues, solamente se ven allá, pues, por la relevancia, ¿no? Por el enfoque de hacer distribución de datos, ¿ok? Y acá en avanzadas, pues, es más genérico, ¿no? Entonces,
al final tuve que mover algunos temas de avanzadas a distribuidas para equilibrarlas, ¿no? Entonces hay cosas de distribución, de avanzadas, ¿no? Temas de administración que no las veo aquí, sino se ven más del otro lado, ¿ok? También por la cuestión del tiempo, ¿no? El semestre no nos da para ver toda la cuestión de administración. Realmente necesitaríamos por lo menos necesitaríamos dos semestres para tener un buen curso realmente de administración. O sea, lo que vemos en este semestre realmente son nociones de administración de bases de datos, ¿no? Pero bueno, entonces ya más o menos con las dos asignaturas se complementa, ¿no? Un poco más la cuestión de la administración. Bueno, ¿qué más podemos platicar aquí de la PGA? Entonces, les comentaba, ¿no? El área privada de SQL que contiene información de sentencias SQL parseadas de cada sesión. ¿Se acuerdan que comentamos el lunes que dentro del share pool hay una área de memoria SQL que podemos reutilizar, ¿no? Múltiples usuarios pueden reutilizar una misma sentencia parseada, pero estas sentencias también viven del lado de la PGA, ¿no? Del lado del usuario, como pueden ver aquí. Es decir, el SQL compilado, parseado, también se encuentra en la PGA, ¿ok? Esto está en las áreas de SQL privadas, ¿ok? Entonces, contiene información de sentencias parseadas, ¿no? Los server process, fíjense algo interesante aquí, hacen uso de esta área de memoria para almacenar variables, por ejemplo, todas las variables que utilizan sus programas PL/SQL, ¿no? Las variables que definimos en SQL Plus, por ejemplo, ¿no? También puede ser que se necesiten almacenar del lado del server. Por ejemplo, los cursores, ¿no? Cuando creamos un cursor dentro de un programa PL/SQL, requiere memoria y se utiliza esta área, ¿no? De la PGA. El SQL Work Areas, como les comentaba hace un momento, contiene la memoria requerida para hacer ordenamiento de datos, la construcción de hash table para ejecutar operaciones de tipo join, como les decía, ¿no? Procesamiento de índices de tipo bitmap. No sé si alguien recuerda que era un índice bitmap, en bases 1, recuerdan, bueno, al menos algunos de ustedes que llevaron bases conmigo, deberían recordar este tipo de índices, ¿no? ¿Quién me dice que era un índice de tipo bitmap de Era para bases? trabajar los archivos binarios, ¿no? No. La palabra bitmap no se refiere realmente a archivo binario. ¿Alguien más? Era una matriz. Ajá. Era una matriz de unos y ceros, ¿no? Ah, Ok, ¿y alguien recuerda qué características tenía esa matriz? que si tenían tantas columnas como eh, Ajá, tipos, no como datos, pero no me acuerdo ajá, exacto. exactamente. Tantas columnas como valores distintos de una columna indexada, ¿no? Por ejemplo, si indexamos, ¿qué les gusta? Una columna de una tabla, la columna, no sé, estado de la república, ¿no? Que me indique el lugar de nacimiento de una persona. Significa que entonces esta matriz tendría a lo máximo ¿cuántas columnas? Si indexamos la columna estado o lugar ¿Solo una? nacimiento. ¿Cuántas? ¿Solo una? No. Nadie. 32. Exacto, 32, ¿no? Entonces, es una matriz de unos y ceros que me indica el número, ¿no? De posibles valores que pueda tener una columna. En este caso, si indexamos a la columna lugar de nacimiento, en donde el lugar de nacimiento puede ser un estado de la república, tendríamos hasta 32 posibles columnas. Y por cada renglón, si se acuerdan que había por cada renglón, si la tabla tiene 1.000.000 de registros, el bitmap va a tener 1.000.000 de renglones. Cada renglón de la matriz me representa un renglón de la tabla.
Entonces, dependiendo, por ejemplo, si en el primer renglón el lugar de nacimiento es, no sé, Oaxaca, la columna que contiene Oaxaca, el bit se prende. Por cada renglón se tendría un solo bit, ¿no? Un solo bit por cada renglón. Entonces, este tipo de índices, ¿alguien recuerda en qué tipo de bases de datos son muy comunes su uso? ¿No? ¿Qué se me hace que los voy a regresar a bases 1? ¿No? Qué feo. Ya no se acuerdan. En sistemas OLAP. ¿Ok? ¿Qué es un sistema OLAP? ¿Quién me dice? Que también lo vimos en bases 1. ¿De analítica? Exacto. Bases de datos enfocadas a hacer analítica. ¿Ok? Entonces, este tipo de índices son muy comunes en estas bases de datos. Bueno, esto requiere memoria, ¿no? La construcción de este bitmap se guarda también en la PGA, ¿ok? Procesamiento de índices de tipo bitmap, ¿ok? Bueno, otra área de memoria, el User Global Area. El User Global Area es una memoria que se asocia con las sesiones de los usuarios. Digamos que ahí vamos a tener la información de la sesión. Cuando nosotros entramos a sesión, todas las configuraciones que hagamos, todas las variables que son particulares al usuario, se almacenan en esta partecita, ¿no? Es decir, información de sus credenciales, ¿no? Del login, ¿no? De su usuario, de su password, ¿no? En realidad, todo lo que tenga que ver con el estado, ¿no? De la sesión, ¿ok? Bueno, entonces, qué barbaridad, ya vamos en este ejercicio, ¿verdad? Y todavía, ya todos están liberados de los ejercicios del tema pasado, ya nadie tiene pendientes hacer esos ejercicios. Ya puedo liberarles los de este tema. Que ya está el primero, ¿no? El ejercicio práctico número 1 del tema 4. ¿Alguien ya lo empezó? Pues más o menos. Más o menos. Algo así. Me ha dado Ok. mucho tiempo, pero sí. Ok, necesitamos apurarnos, chicos, porque vean, ya vamos en el 3. Ok, este tema tiene 4 ejercicios prácticos. Entonces, hay que echarle ganas, ¿no? Porque, bueno, ya vamos en el 3, entonces, ya les voy a subir el 2 para que lo tengan ahí. Listo. Entonces, ahí traten de ir monitoreando su Classroom, que ahorita platicamos de algo de Classroom que, me gustaría hacer énfasis para que vayan monitoreando su avance, ¿ok? Bueno. Entonces, digamos que hasta aquí vamos a dejar lo que sería la parte de la PGA, con que tengamos esta idea, es más que suficiente. En los demás temas vamos también a mencionar algunos detalles más allá, pero a nivel general esto sería lo que vendría siendo esta área de memoria, ¿ok? Bueno, siguiente punto son las vistas del diccionario de datos asociados con las áreas de memoria. Aquí no me voy a detener tanto, es meramente consultar datos de los componentes de la SGA. En su ejercicio práctico 1 van a explorar estas áreas. Me preguntan si tiene validador. Sí, el validador no lo he subido porque está haciendo unos ligeros cambios, pero eso se lo subo en un ratito más. ¿Ok? Sí tiene validador. Entonces, cada una de estas vistas, ¿no? Muestra información de la SGA desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, BPSOS SGA muestra un resumen de las áreas de memoria, ¿no? Agrupadas en estas 4 categorías. En el área fija, ¿no? El área variable, en todas las áreas que representan al DB buffer caché. Por ejemplo, vean, en este caso, cuando la instancia se levanta, al DB buffer caché le asigna 52 megas. A los Rido buffer 7 megas, vean que es poca memoria, ¿no? Y la demás queda, digamos, disponible para que sea utilizada cuando otro componente la necesite. ¿Ok? O sea, digamos que la instancia tiene ahí memoria libre, ¿no? Reservada para que se utilice en cuanto sea necesario. ¿Ok?
Y, por ejemplo, vean el área que dijimos de tamaño fijo, que es donde se guarda datos privados o particulares, más bien, no privados, sino más bien particulares a la SGA, solamente 8 megas, ¿no? Bueno, si quisiéramos, digamos, comprobar la memoria total de la SGA, pues hacemos la suma de lo anterior. Y en este ejemplo es una instancia que tiene 512 megas, ¿no? Si hacemos la suma de estas áreas, nos da 512 megas. Y estos 512 megas deberían de coincidir con el valor de memory target, ¿no? Este parámetro, acuérdense, fue el que configuraron en temas anteriores para calcular el total de la SGA, ¿no? Que sería 512. Entonces vean aquí, se comprueba, ¿no? Esto también lo van a hacer en su ejercicio práctico. En el chat me dicen, ¿para qué se guarda en la área privada de SQL parseadas información sobre PLSQL si ya existen áreas de memoria en la SGA que almacenan la misma información? Lo que pasa es que no es que se almacene la misma, sino lo que sucede es que un usuario puede estar ejecutando código PLSQL diferente a otro usuario. ¿Ok? Entonces, este código, ¿no? Primero, en donde primero nace, digamos, es en el usuario. O sea, imagínense que están ejecutando un validador. Imagínense que están ejecutando el validador de uno de sus ejercicios. Ese código primero se parsea, ¿no? Y va a estar en la parte del usuario. ¿Ok? Pero se replica, digamos, en la SGA, porque ¿qué pasa si llega otro usuario? ¿Ok? Y ejecuta exactamente la misma pieza de SQL. La manera de detectar o la manera de reutilizar ese mismo código parseado, pues es buscándolo en la SGA. ¿Ok? O sea, no podríamos reutilizarlo si no lo compartiéramos. Entonces los usuarios tienen que compartir su código SQL parseado, tiene que guardarse una copia en la SGA para que, digamos, cuando llegue el segundo usuario, ¿ok? Y para que pueda reutilizar el código que ahorita está usando el usuario 1, ¿ok? Pues se tiene que, de alguna manera, ubicarlo en un lado donde sea común, ¿no? Entonces, miren, para que esto se entienda mejor, supongamos que esta es la PGA de un usuario, ¿no? Aquí está el usuario. Y entonces cuando este usuario empiece a estar trabajando con sentencias SQL, ¿ok? La sentencia va a estar aquí, ¿ok? Se guarda aquí porque es una sentencia que lanza un usuario. Entonces aquí va a estar parseada, ¿ok? Pero a su vez por acá va a estar la SGA. Entonces también va a haber, digamos, una copia acá. ¿Por qué razón? Porque ¿qué va a pasar cuando este usuario, ¿ok? Que tenga su propia PGA, ¿qué va a pasar si lanza esta misma sentencia? Cuando se lanza esta misma sentencia, ¿ok? Antes de que en la memoria de este usuario se haga todo el proceso de parseo, bueno, se va a buscar de este lado. Entonces, el server process va a venir a buscar en la SGA si esta consulta Q1 ya alguien la utilizó. Entonces, va a venir a esta área compartida. Entonces, ¿sabes qué? Mira, esta sentencia la está usando este usuario. Perfecto. Entonces, este usuario la necesita también. Entonces, se obtiene de aquí, ¿ok? Y entonces se utiliza de este lado, ¿ok? Recuerda, por ejemplo, que aquí se hace el ordenamiento, entre otras cosas. Entonces, de esta manera es como se comunican los usuarios para poder compartir una misma consulta. ¿Ok? ¿Sale? O sea, la consulta aquí se reutiliza, ¿no? Y la manera de identificar que varios usuarios la utilizan, pues es guardando una copia en la SGA. Entonces, por esa razón la necesitamos en ambos lados. ¿Ok? No sé si eso resuelve
la pregunta. Sí, profe, ya quedó más claro. Gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra que quisieran revisar? Y siempre se guarda en la SGA, es correcto, siempre se va a guardar en la SGA. ¿Ok? De hecho, aquí viene a una cuestión que me gustaría mucho que investigáramos, ¿no? ¿Alguien conoce o sabe lo que es una sentencia preparada? Que también pudieran, por ejemplo, se utiliza mucho en el mundo Java y en cualquier otros lenguajes, ¿no? Y otros lenguajes. Ok. Lenguajes. Otros nombrecitos, bueno, en inglés lo encontraré mucho como un prepare statement. Prepare statement, prepare. ¿No? ¿Nadie sabe lo que es eso? ¿no? ¿No? Nunca, por ejemplo, más o menos se ve así, miren. Por ejemplo, insert into estudiante, por ejemplo. Y cuando le ponen los valores, se ponen esto, values, y le ponen... Hay varias sintaxis, por ejemplo, en algunos lenguajes se utiliza esta notación. Ok, por ejemplo, en el mismo PLSQL se vería así. Se utiliza otra notación que es esta. Values y viene, por ejemplo, 2 puntos y no sé, 1, 2 puntos, 2, que en realidad aquí puede ser cualquier cadena, ¿no? 2 puntos, 3, así. Esto lo vimos brevemente en Bases 1, cuando revisamos los últimos temas de la programación PLSQL, que en terminología de PLSQL les llaman placeholders. De aquí que estoy poniendo el PH. Ok, placeholders. ¿No? ¿No les suenan estas sintaxis? Sí, bueno, creo que se usa mucho por ejemplo, en PHP se usa lo de el signo de interrogación. Y según Ajá. yo me habían explicado que era para, pues, validar que no, o sea, no vengan como información, pues así como nos había dicho, ¿no? O sea, bueno, o sea, que puedan introducir ahí sentencias SQL Ajá. y entonces como que hacen la validación, o sea, el mismo validador como que hace una validación para que sí sean datos, o sea, como que los Para que los hacen, tome como valores, no como código, ¿no? ajá, Y evitar el famosísimo SQL injection que también platicamos, ¿no? En Bases 1. Es correcto. Pero uno de los usos que tiene esta técnica es que al manejador le enviamos como tal esta cadena, esta sentencia. Y aparte le mandamos los valores, ¿no? De estos parámetros. Entonces, esto tiene una gran ventaja porque si le mandamos la sentencia sin ser aquí con los valores hardcodeados, por así decirlo, el manejador no va a poder reutilizar esta misma sentencia. Con esta sentencia parametrizable, ¿ok? El manejador solamente va a parsear una sola vez esta sentencia, pero va a poder ser reutilizada para guardar cualquier estudiante sin importar sus valores, ¿no? A lo que voy es que es distinto a que escriba la sentencia así. Insert into estudiante values y le mando los valores tal cual. Uno, no sé, Juanito, etcétera, ¿no? Ya con sus valores tal cual. ¿Qué pasa cuando otro usuario o el mismo lance otra sentencia, pero con otro registro? El manejador va a tomar a estas dos sentencias como diferentes o equivalentes. ¿Qué creen que ocurre? Como diferentes. Como diferentes. Entonces, aquí no podría reutilizarlas y no podría, digamos, mejorar desempeño. En la SGA habría dos sentencias parseadas, una para Juan, ¿ok? Y la otra para Paco.
¿Están de acuerdo que esto sería un desperdicio? Porque la sentencia tiene exactamente la misma estructura y que es lo único que varía. ¿Qué es lo único que ven que varía en estas 3 consultas? Más bien en estas. Los datos, ¿no? Ya los valores. Pero la estructura, ¿no? Todo lo que es la estructura de la instrucción es lo mismo. Si nosotros utilizamos sentencias preparadas, entonces aquí la instancia solamente tendría una sola copia, un solo parseo de esta sentencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, imagínense cargar una tabla con 1.000.000 de registros, si nosotros hacemos esto, le vamos a pegar bien bastante el desempeño. Pero si nosotros usamos una sentencia preparada, ¿cuántas copias habría en la memoria? Aunque tengamos 1.000.000 de valores, solamente habría una copia. Entonces, con esto estamos agilizando considerablemente el desempeño. Es decir, le evitamos al manejador hacer parseos innecesarios con sentencias que lo único que varían son sus datos. Y por el otro lado, ahorramos la memoria. ¿Ok? Entonces, se ve, y aparte, bueno, lo del SQL Injection. Entonces, este es algo que es bien importante cuando desarrollemos software. Que nuestro software le envíe a la base de datos sentencias preparadas en lugar de sentencias hardcodeadas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, cuando desarrollen software, tengan mucho cuidado y siempre procuren utilizar sentencias que preparadas, no hardcodeadas. En primero, por seguridad y en segundo, por desempeño. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante. Entonces, nótese que aquí ya empezamos a ver la importancia de ver cómo opera internamente una base de datos y vean cómo puede repercutir en el desarrollo de software. ¿Ok? Hay muchos developers que no conocen esto, no tienen ni idea de lo que es una sentencia preparada, pues como ustedes ahorita, ¿verdad? Que casi nadie conocía lo que es esto. Pero vean la importancia que tiene en el software. ¿Ok? Siempre, siempre en un software debemos de cuidar que nuestro SQL que generemos, ¿no? Sea de este estilo. De otra manera, vamos a tener impacto considerable en el desempeño. ¿Ok? Entonces, hay por ahí artículos muy interesantes en los que realmente se mide el impacto que tiene un sistema si no hace uso de esta funcionalidad. ¿Vale? Entonces, con esto provocamos que las áreas de memoria de la SGA ocupen poca memoria para las sentencias y aparte que sean muy reutilizables. Entonces, eso hace pues que el desempeño del software se vaya para arriba. ¿Vale? Entonces, con esto se entiende un poco mejor la importancia sobre todo de estas áreas de memoria, ¿no? Las que vimos la vez pasada, esta parte de aquí, ¿no? El Share SQL Area y el Private SQL Area. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Esto es bien, bien importante para ustedes. ¿Ok? Como developers siempre, siempre traten de hacer esto. La mayoría de los lenguajes de programación ofrecen esta funcionalidad, ¿no? De escribir sentencias preparadas, ¿no? Java, PLSQL, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no dudas, entonces continuamos con las vistas. ¿Ok? Un poquito más adelante, ya cuando hagamos en los ejercicios prácticos, hasta ahorita, no les he pedido hacer SQL dinámico. En PLSQL es muy común escribir SQL dinámico con sentencias preparadas. Que de hecho, bueno, voy a aprovechar ahorita el tema, yo creo que vale la pena. Aquí, ok, no sé si les ha pasado que en sus ejercicios prácticos, que aparte les he hecho también la observación recurrente de que no abusemos del SQL dinámico, pero no sé si les ha pasado que de repente tienen una instrucción y tienen que hacer esto, insert into, no sé, cierta tabla, my table, y cuando llegan a la parte de los values, empiezan a hacer esto. Es decir, empiezan a tener ahí los valores, empieza a ser de repente muy latoso, ¿no?
tener que estar poniendo las dobles comillas. Sí les ha pasado, me imagino, ¿no? Sí. Bueno, pues esto, déjenme decirles que se considera, ¿qué creen? Mala práctica. O sea, que hemos hecho hasta ahorita nosotros algo que no deberíamos de hacer. ¿Ok? Esto es una mala práctica. ¿Qué debería de hacer en lugar de hacer esto? ¿Qué debería de hacer? Utilizar corrección, usar sentencias preparadas. ¿Ok? O sea, hace los famosos placeholders que les acabo de comentar. No les dije nada en su momento porque no quise meterles mayor complejidad, ¿no? Porque de por sí sufrieron bastante, ¿no? Con los PLs de los primeros temas. Pero ahorita ya puedo decirles, ¿no? Ya que tienen un poquito más de práctica, ya podrían entenderme mejor, ¿no? ¿Cómo debería entonces de escribir mi sentencia? Fíjense, debería de ser algo así como un execute immediate, y debería de escribir cómo debería de ser esta sentencia: insert into my table values, y en lugar de poner los valores fijos, ¿qué debería de poner aquí? Justamente placeholders, como lo acaban de comentar. Puedo poner placeholder 1, 2 puntos, placeholder 2, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que nada más tenemos esos dos valores. Bueno, vamos a ponerle 3. Pueden ponerle el nombre al placeholder que ustedes quieran, no tiene que ser PH. Algunos developers les gusta más algo así como, por ejemplo, ponerle un nombre al placeholder que sea más representativo. Por ejemplo, a lo mejor si este es el nombre de un alumno, entonces le ponemos 2 puntos nombre, o 2 puntos apellido paterno, o 2 puntos apellido materno. Son simplemente cadenas, ¿no? Variables, ¿ok? Pero ahora, para poder decirle a la instrucción execute immediate que estos placeholders van a ser reemplazados por variables, ¿no? En donde ahora sí le pasamos las variables, bueno, pues le vamos a decir execute immediate la sentencia, y le vamos a decir usa las siguientes variables para sustituir los placeholders. Si tengo 3 placeholders, entonces ¿cuántas variables tendría que enviarle? Si tengo 3 placeholders, ¿cuántas variables tendría que enviarle? 3. Pues 3. Entonces aquí ya le pongo variables que tengan mi mismo programa, ¿no? Por ejemplo, B nombre, coma, B apellido paterno, coma, B apellido materno. Entonces nuestra consulta se vería más o menos así. Entonces esto es lo que debería de ser buena práctica. ¿Ok? Esto sería lo más adecuado. ¿Ok? Esto no, esto sí. ¿Vale? Entonces, a partir de este momento yo esperaría ver, ¿verdad?, en sus ejercicios prácticos, cuando tengan la necesidad de ejecutar SQL dinámico, hagamos uso de placeholders. ¿Ok? Con esto le vamos a ayudar al desempeño. Digo, ahorita para propósitos académicos, pues casi no se ve, pero hay que acostumbrarnos a usar esto. Tiene varios beneficios, como comentamos. Primero, la seguridad, ¿no? Con esto no tenemos probabilidad de inyección de SQL. Segunda cuestión, pues nótese que la sintaxis, ¿no? La sintaxis para crear la instrucción dinámica, pues se simplifica. Ya no me tengo que pelear con estar poniendo comillas dobles, ¿no? Ok, la conversión del tipo de dato la hace el manejador. Aquí le puedo pasar un entero, una cadena, una fecha, y no hay problema. Los tipos de datos se encarga el manejador de convertirlos conforme corresponda. ¿Ok?
Y la otra ventaja, pues, es que el desempeño, como acabamos de ver, ¿no? Esta sentencia se parsea una sola vez y se puede reutilizar N veces, ¿vale? Entonces, es tema muy interesante, muy importante, que yo espero que ya lo utilicemos a partir de este momento, ¿vale? Bueno, ¿dudas de esto? ¿No? Pues Creo que no. conste, ya no quiero ver a partir de estos ejercicios prácticos código dinámico con un montón de comillas así, que aparte se ven horrendas, ¿no? En el código, ¿vale? Y muy propensas a errores. Entonces, usemos placeholders ya a partir de este momento, ¿vale? Bueno. ¿Qué otras áreas, qué otras vistas tenemos? Por ejemplo, el BPSOS SGA o el SGA Dynamic Components. Es una vista que contiene a nivel de la SGA un poco más de detalle de cómo se distribuye la memoria. Entonces, haciendo esta consulta más o menos se ve esto, ¿ok? Vean que esta vista hace un desglose un poco más a detalle de todas las áreas de memoria de la SGA. Vean que cuando una instancia se prende, se levanta, ¿no? Muy poquitas áreas son las que se asignan memoria y la mayoría están en ceros, como pueden ver. ¿Se acuerdan que vimos que en el DB buffer caché hay áreas de memoria que tienen buffers cuando tengamos data files con con un tipo de bloque de datos diferente al tamaño por default, ¿no? Entonces están en cero. Ok. Otras áreas, por ejemplo, el in-memory area, ¿se acuerdan que hablamos del área de memoria columnar? Obviamente está en ceros porque es opcional, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Las áreas opcionales, pues vean que algunas de ellas están en ceros. ¿Ok? Otras que son las más importantes, ¿no? Que son estas, ya tienen memoria asignada, ¿vale? Y bueno, aquí en esta columna pueden observar que podemos aplicarles ciertas operaciones. Una de ellas es, por ejemplo, que esta área de memoria puede crecer o lo contrario, ¿no? Se puede ser más pequeñita. Cuando cuando necesitamos liberar memoria, podemos hacer quitarle memoria, ¿no? Para tal vez reutilizarla, etcétera. ¿Ok? Otras son áreas de memoria estáticas. Bueno, mientras no se le asigne, pues vean que está de manera estática. Igual esto en su primer ejercicio práctico, pues van a explorar un poquito más de ello. ¿Ok? SGA stat viene de statistics, que se refiere a estadísticas del área de las áreas de memoria de la SGA. Ok, aquí muestra, por ejemplo, estadísticas como cuánta memoria libre tengo, ¿no? Cuánta memoria estoy utilizando, ¿ok? De cada una de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí me indicaría cuánta memoria libre tiene el Large Pool, el Java Pool, etcétera, ¿no? El Share Pool, ¿ok? Entonces, pues hay mucho que ver, ¿no? En cuanto a cuestión de memoria. SGA Info es otra manera de mostrar los datos. En este caso, recolecta métricas, ¿no? Que podría tener cada una de las áreas. Por ejemplo, la cantidad máxima de memoria que le pueden poner a la SGA, el tamaño actual, por ejemplo, ¿no? Que tiene ahorita el DB buffer caché, por ejemplo, 52 megas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otra más, pero ahora con la PGA, ¿no? Vean también del lado de la PGA también tenemos vistas, ¿no? Aquí como pueden ver, son todas las subáreas de memoria de la PGA, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí alguna de las áreas memoria requerida para hacer el procesamiento de SQL, ¿no? O el total de la PGA en uso, ¿no? Por ejemplo, vean aquí, abarcaría la memoria de todos los usuarios, ¿ok? Aquí, perdón, en el 3, total, ¿no? PGA allocated, ¿no? 150 megas, por ejemplo. En uno de sus ejercicios prácticos está interesante porque les pido que hay una herramienta que vamos a usar que se llama JMeter, no sé si la han escuchado hablar de esa herramienta. ¿Alguien la ha usado? No, creo que no, profe. ¿No? No.
Esta es una herramienta muy básica, está escrita en Java, es una herramienta open source, pero ¿para qué creen que sirve? Ahora sí que para estresar a una base de datos. Con esta herramienta la podemos configurar para simular que tenemos 100 usuarios, 200 usuarios y que cada usuario está lanzando sentencias. Entonces, en sus ejercicios, sobre todo en los últimos de este tema, les pide que utilicen esta herramienta para simular, por ejemplo, alrededor de unos 200 usuarios. Y la idea es que vean el impacto que va a tener la memoria cuando tienen esa cantidad de usuarios. ¿Ok? Y ahorita se me está ocurriendo un ejercicio, ese no lo he hecho, pero yo creo que estaría bien, ¿no? Que podríamos ilustrar qué pasa si, por ejemplo, lanzamos 200 usuarios con sentencias que no son preparadas. Es decir, que son sentencias hardcodeadas, no preparadas. Debería de haber un impacto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos darnos cuenta de ese impacto. ¿Ok? Entonces JMeter está bastante bueno. Entonces ahí jugarán un poquito, ¿no? Entonces para que vean cómo podemos empezar a ver el impacto que tiene la memoria cuando le metemos carga a nuestra base. ¿Ok? Espero que sus maquinitas aguanten. Algo que les decía en semestres anteriores era que tengan un poco de precaución cuando estén trabajando con esta materia, porque conforme vamos avanzando, le vamos a exigir más a nuestra máquina. Entonces, puede darse el caso que podamos echar a perder discos. Espero que no, pero porque de repente vamos a empezar a estresar el disco. ¿Ok? O sea, con todas las pruebas que hacemos, vamos a empezar a exigirle, ¿no? Procesamiento a nuestra máquina. Entonces, pues yo espero que no pase eso, ¿no? Pero bueno, hay cierto riesgo al incrementar las operaciones de lectura y escritura en nuestro disco, pues podamos dañarlo, ¿no? Por el uso normal que tiene un disco duro. Entonces, yo recomendaría que si tienen datos de la facultad, ¿no? O datos personales en la partición donde están sus data files, que los muevan de ahí o que por lo menos tengan un respaldo. ¿Ok? Porque no vaya a ser la de malas, porque de repente sí vamos a empezar a estresar nuestras máquinas. ¿Ok? Digo, hasta ahorita, al menos a mí en mi caso, pues he estresado un montón esta máquina y no le ha pasado nada, ¿verdad? Pero bueno, entonces nada más para tener ahí precaución. Bueno, ¿les parece si pasamos al quiz? Antes de pasar con el siguiente subtema. Este subtema ya es el último del tema 4, ¿eh? Entonces estamos avanzando, bueno, vamos avanzando más o menos bien. Recuerden que siempre les he comentado, si algo no se entiende, si ustedes algo hay duda, no me dejen avanzar, porque si yo sigo avanzando, acuérdense que entre más avanzo, nos vamos encontrando más ejercicios prácticos y eso implica pues más tarea. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? Si no me detienen, si no me expresan sus dudas, pues yo avanzo, ¿no? Y eso implica que más y más tareas las voy a ir programando en Classroom. Entonces, abusados, ¿vale? Vamos a pasar al quiz entonces. Y sirve que pues repasamos un poco, ¿no? Ok, miren. Antes de ello, quisiera rápidamente les voy a mostrar aquí, les quería hacer la siguiente pregunta. ¿Han ustedes, tenido la oportunidad de ver cómo van en Classroom? Pues más o menos. Más o menos. O sea, he visto las calificaciones, ¿no? Ok. Cuando nos pone calificación y todo Sí, recuerden que aquí la herramienta les permite visualizar el promedio que llevan. ¿Ok? Si, digamos, con todo lo que he calificado, tienen un promedio. Si hasta ahorita detuviéramos el semestre o si ya no calificáramos más cosas, pues lo que tienen ahorita es lo que tendrían ya en el semestre. Entonces, yo les recomiendo vayan monitoreando ese promedio para que en teoría debería de ir aumentando, ¿no? Entonces, preocúpense cuando de repente disminuye. Sobre todo cuando agregue las calificaciones que faltan, que es
que son los parciales, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven, aquí me muestra ya todo el avance, ¿no? De este lado son ya todo lo que he calificado, hasta esta parte está calificado. Lo que me faltan pues ya son los parciales, ¿no? Me falta por calificar esta partecita. Pero de aquí para abajo ya está todo calificado. A excepción por ahí de uno que otro alumno, ¿verdad? Que entregó la tarea muy fuera de tiempo. Vean, después que yo califiqué, subió tareas. Aquí sí ya les voy a bajar puntos, ¿eh? Si yo califico algo después de que después que ya califiqué, suben algo, es que ya de plano está muy atrasado. Si de por sí yo califico con varios días de retraso, imagínense luego si aquí estos unos significa que alguien subió tareas después que yo califiqué. Entonces aquí sí ya os voy a bajar, ¿eh? Y de este lado no, se fijan, voy en esta parte, ¿no? Lo que me falta. Entonces mi recomendación es vayan monitoreando cómo van, ¿no? Chequen sus calificaciones, chequen si está bien, si están de acuerdo, cualquier cosa que no estén de acuerdo con la calificación asignada. Acuérdense que en cada tarea les marco que revisen los comentarios cuando, sobre todo si no obtienen la máxima, siempre les pongo comentarios en el PDF. Entonces revisen esos comentarios y si tienen dudas, pues avísenme. Digo, oye, ¿por qué me saqué 9? ¿No? Yo esperaba un 10, por ejemplo. Se vale hacer todas esas preguntas, ¿no? Pero revisen los comentarios que les pongo en los PDFs, ¿vale? Bueno. Si no hay más en cuanto a Classroom, entonces vamos a pasar al quiz. Entonces vayan abriendo por favor su Classroom, como siempre. Y vamos a asignarlo. Entonces nos toca el del tema 1, PDA. Nos va a asignar el de bases 1, BDA. Entonces tema 4. Ok. El miércoles, el lunes no tenemos clase, pero el miércoles vamos a hacer otro, ¿ok? Para complementar lo que llevamos. Este primer quiz es nada más la primera parte del tema 4. La siguiente clase, que sería el miércoles, ¿no? Dentro de una semana vamos a hacer uno más, ¿ok? Bueno. Yo esperaría que aquí les vaya mejor, ¿no? Este está sencillito, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí con este deberían de recuperarse. Quiz, déjenme nada más ver la quiz del tema 301. Ok. Este sería 4, y es el 01. Ok. Vamos aquí. Ok, entonces ya está asignado a ustedes. Chequen por favor si ya les llegó su liga Classroom y váyanse uniendo, por favor. En lo que... ¿Sí ya vieron la tarea asignada? Sí, ya salió. Muy bien, váyanse uniendo, por favor. Aquí ya está. Bueno, ya veo que ya escucharán, ¿no? Que se están uniendo varios. ¿Qué quieren? ¿Ruido o la musiquita del quiz o quieren silencio? Silencio. Silencio, dice que bueno. No, bueno. Hasta esa musiquita es para que se relajen y toda la cosa. No, silencio. Creo que la podemos activar individualmente. Sí, ustedes la pueden activar individualmente. Bueno, ustedes actívenla o desactívenla a su gusto. Ok. Muy bien, ya van 35, 35, 36. Tengo aquí en Classroom 43, entonces corran.
Ok. Hagan de cuenta que esto es como que un examen de certificación, ¿no? Bueno, parece ser que ya casi 38. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene problemas? ¿No? Bueno, parece que ya nadie más se va a unir. ¿No? Si tenemos invitados, si quisieran, pueden participar si quieren en estos quizzes. Nada más lo único que les pediría es, bueno, miren, vamos a hacer algo. Si alguien no está en Classroom y quisiera participar, adelante. Les voy a compartir la liga. Se las voy a poner aquí en el chat por si alguien, se las puse en el waiting room, espérenme. Everyone in meeting. Ahí está. Entonces, si alguien quiere unirse, pero no está en Classroom porque a lo mejor nada más está entrando a la clase por amor al arte, no sé, lo que sea, pues si quieren, participen. Y ahí está la liga. Entonces, no es necesario que estén en Classroom. ¿Ok? Bueno, ¿listos? Sí. Bueno, pues échenle ganas, ¿eh? Quiero ver buenas calificaciones, ¿eh? Así que, ahí va. Dejen deshabilitar. Ahorita deshabilita el audio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron un poco mejor? Mal. ¿Mal? Qué feo. Bueno, en general al grupo le fue un poco mejor, ¿no? Seguimos estando reprobados, ¿eh? Sacamos 58 como grupo. No, qué feo, pero bueno. Sin embargo, miren, hubo un 10, ¿ya vieron, no? Vamos a poner participaciones al top 5, ¿no? Entonces, vamos a ver. Bueno, hubo un 10, ¿eh? Hace mucho que no veía un 10 en un quiz, muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Quién fue? César Ramos, muy bien, César. Ok. 2 participaciones por tener un 10. Ok, luego, ¿quién más fue? Mario, muy bien. ¿Dónde anda Mario? Vamos a ver. ¿Es Mario Garrido? Sí. Ok. Nada. Vamos a ver quién más. Número 3, Ulises, muy bien. Ok. ¿Quién más? Jonas, muy bien. Ok. ¿Quién más? Hubo 2 4s, mire, hubo un empate en el número 4. Manuel, muy bien, Manuel Salazar. Entonces son 6 participaciones. Bueno. Ok. Ahí está. Y finalmente, el número 5 es Aquino Santiago. Bueno, recuerden que en el caso de las participaciones, también influye qué tan rápido contestaron, ¿no? También es una combinación entre la rapidez y la certeza, ¿no? Aunque la calificación sí ya es tal cual, los puntos, ¿no? Aquí no te veo, Santiago, ¿estás como Santiago? ¿O como qué?
Mi apellido es Aquino Santiago, pero mi nombre es Rogelio. Ya, perdón. Hasta estás como Rogelio aquí, ¿no? Rogelio, ya te vi. Muy bien. Ok, chicos, entonces vamos Gracias. no de qué, vamos a revisar respuestas, ¿ok? Pregunta más difícil, la 5. Acuérdense, la 5 en la que les fue peor. La más larga, en la que más se tardaron, también la 5. O sea, la 5 ahí como que fue en la que muchos por ahí nos falló. A ver, vamos a revisar entonces rápidamente, ¿ok? Aquí les fue bien a la mayoría, ¿no? Arquitectura que permite iniciar varias instancias que administran una sola base de datos, ofrece beneficios como balanceo de cargas y alta disponibilidad, que fue ¿cuál? Rack. Ok, ¿no? Real Application Cluster, RAC. Ok, la mayoría estuvo bien. ¿Vale? Ok. En esta también, conjunto de áreas de memoria compartida que se crean cuando se ejecuta la instrucción startup no mount. Es decir, cuando creamos una instancia, ¿no? ¿Cuál sería? SGA. SGA. Ok, SGA. No, creo que estoy barqueando mucho, ¿verdad? No, qué feo. Aquí más o menos dice, proceso de background que accede al área privada de un usuario, accede a la SGA para atender las peticiones de un usuario. Server process. Server process, muy bien. Lo comentamos hace ratito, ¿no? Server process, ¿vale? Muy bien. Áreas de memoria que comparten al DB buffer caché, seleccionar, áreas de memoria que componen al DB buffer caché. El Data Dictionary Caché será. No. Ese no, ¿verdad? ¿Dónde está el Data Dictionary Caché? ¿No? ¿No se acuerdan? En el share pool. En el share pool, ¿vale? Server Resolve Caché. Igual. Igual, ¿verdad? Entonces esas no. Default Pool. Sí. Es así, ¿no? Es así, pues esa es la principal, de hecho, ¿no? El 16K Buffer Caché. También, ¿no? También. Y el Flash Buffer Area. También. También, ¿no? Están También. en estas tres, ¿ok? Entonces eran las tres opciones. Las únicas incorrectas es el Data Dictionary Cache y el Server Resolve Cache. Por ahí a unos cuantos se les fue. Bueno, aquí no les fue en la 5. Área de memoria en la que se almacenan los bloques de datos de todos los data files cuyo tamaño de bloque es el configurado a través del parámetro dbBlockSize. Seleccionar las que apliquen. Ok, ¿cuál fue aquí? Default Pool. Ok. En el Default Pool es donde se asignan todos los bloques. Ok. Cuando no configuramos absolutamente ningún otro, más bien cuando no tenemos algún otro table space con un tamaño de bloques diferente. ¿Vale? Default Pool era la respuesta correcta. Ok. Flash Buffer Area, no, porque nada más acuérdense que era cuando usábamos la funcionalidad que platicamos de la memoria flash. ¿Vale? Bueno, de hecho, no sé si se fijaron ahorita en la vista del diccionario de datos, cuando vimos que todas estas áreas estaban en ceros, excepto ¿quién? El default pool. ¿Vale? Bueno. Número 6. Aquí nos fue medio feo. ¿Cuál de las siguientes opciones provocará la escritura o sincronización con data files? Qué feo. A ver. ¿Un shutdown immediate provocará una sincronización con data files? Sí. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que comentamos, no? Este es un shutdown immediate, pero es ordenado. Es que significa que el manejador va a sincronizar todo, ¿ok? Con
¿Cuál era la única opción que no sincroniza? ¿Se acuerdan de las opciones de Shutdown? Abort. El abort es la Abort. única que no sincroniza. Commit provocaría provocaría una sincronización con data files. No. Pues no, ¿verdad? Más bien, ¿con qué estructura sí provocaría una sincronización? Con el redo-log buffer. Con el redo-log buffer y con el, a nivel de archivos, ¿con qué archivo? Redo-log buffer es memoria, ¿no? Pero no tanto con el redo-log buffer, más bien sería con el online, muy bien, con el online redo-log, ¿ok? Pero para este ejercicio no sería opción correcta. Porcentaje elevado de buffers limpios en el default pool. No. Pues no, porque están limpios, ¿no? Mejor dije, nada, que la trampa, ¿no? Si hubiera dicho sucios, entonces sí, pues son limpios. ¿Ok? Redo-log buffer lleno. No. Tampoco. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que provocaría que se escriba si el redo-log buffer está lleno? El online redo-log. El online redo-log. Online redo-log lleno. Sí. Ese sí. ¿Vale? Entonces las respuestas correctas son Shutdown immediate y online redo-log lleno. ¿Vale? Muchos se fueron con la finta de un commit. No, acuérdense que el commit no. Muchos se equivocaron por el commit. El commit no, porque no necesariamente cuando hagamos un commit los data files se escriben en él. Lo que sí se escribe, lo que sí se respalda es el online redo-log. ¿Ok? Abusados. También muchos se fueron yo creo que por la idea de que está lleno el buffer, ¿no? Ojo, el redo-log buffer cuando se llena se vacía, pero al escribir en el online redo-log, no en data files, ¿vale? Ojo con eso. Ahí les fue un poco mal. Hay que comprender bien esto. Repasen, por favor, esta parte. ¿Ok? O si hay dudas, comenten. Cualquier duda que tengan ahorita, coméntenla. No se queden con dudas de por qué una respuesta sí y otra no. ¿Vale? Número 7. Posterior a un reinicio de la base de datos, se ejecuta una misma sentencia select por 5 sesiones diferentes. La consulta muestra 5 registros ubicados en el mismo bloque de datos. ¿Cuántas lecturas se harán a data files para obtener estos datos? Y la respuesta es, aquí a la mayoría creo que les fue bien. Una. Pues una. Si es claro para todos, ¿por qué una? Ok, ¿por qué una? ¿Quién me explica? Porque se reutiliza para las otras. Bueno, o Se sea, se reutiliza. hace una y se reutiliza para las otras. Es correcto, ok. El primer usuario que la consulte ahí no va a existir, entonces se hace una sola. ¿Por qué? Porque aparte dice que los 5 registros están en el mismo bloque, implicaríamos una sola lectura, ¿no? Y por lo tanto, los demás van a reutilizarla, ¿vale? Cuando se hace la lectura, se guarda estos datos en el caché y subsecuentes lecturas pues ya no van a requerir irse a data files. ¿Profesor? ¿Ok? Mande. Y si fuera en bloques diferentes, ¿qué cambiaría? Es que dijo, como El que número dicen de lecturas, obviamente. Ok. Por ejemplo, si tu consulta implica los registros se ubican en varios bloques, entonces aumentaría el número de lecturas, ¿no? Una por bloque. Por eso Ok, les hice énfasis en que están en el mismo bloque, para que no hubiera posibilidad de falla, ¿no? Profe, Mande. ¿y cuál es el caché en el que se guarda esa consulta? En el default buffer. Ah, ok. ¿Ok? En el default. Acuérdense, el default es el más grande. De hecho, por algo en el dibujo, cuando lo vimos acá arriba, no por algo el default buffer es el mayor. De hecho, está representado aquí, miren. Este default pool, perdón, te dije default buffer, perdón, es default pool. En el default pool es donde se guarda todo esto que estamos platicando. Por eso es el mayor. Aquí es donde están los datos que se consultan por primera vez y aquí se quedan. ¿Vale?
Ok, sí, gracias. Muy bien. Número 7. No, ya es la que vimos, ¿no? Número 8. Y aquí también no nos fue tan bien. Tipo de buffer que puede ser utilizado para cargar nuevos bloques de datos en el default pool. ¿Ok? Seleccionar las que apliquen. En un dirty buffer podríamos cargar un nuevo bloque de datos. No. Pues no, porque está sucio, ¿no? Porque se tiene que sincronizar antes de reutilizarlo. En un unused buffer. Sí, ahí sí. Ahí sí. ¿Qué significaba un unused buffer? Pues eso, que no ha sido utilizado. Pues sí, ¿no? Un buffer que está ahí reservado, hay memoria, pero nunca ha sido usado. Clean buffer. Un buffer que esté marcado como clean, ¿se podrá utilizar? ¿No? No, Sí, ¿Por qué no? Sí. es, ¿Por qué no? ok, sí me estoy confundiendo. Es que el clean es cuando no se ha hecho una modificación, ¿no? Ajá. Tiene un valor, tiene un dato, pero no está modificado. Entonces, si se llegara a sobreescribir, ¿qué es lo único que sucedería? Que cuando lo vuelvan a consultar, pues ya no va a estar ese buffer y el manejador tendría que ir a buscar a data files, ¿no? O a la memoria flash si estuviera tal vez habilitada. ¿Ok? ¿Vale? O sea, la única penalización es que el manejador tendría que ir a volver a leerlo de los data files, pero no habría problema, ¿no? Pues se vuelve a leer, pero se puede escribir, ¿no? Los buffers cuando están limpios ya pueden ser reutilizados. Obviamente se utilizarían tal vez los que tengan ya bastante tiempo de no ser consultados, pero eso no implica que un buffer limpio nunca pueda reutilizarse, ¿no? Sí se reutiliza. ¿Ok? Consistent buffer, read-only buffer. ¿Qué es eso de consistent buffer? Más bien, esto no tiene nada que ver, ¿no? Con el tipo de buffer. Consistent buffer se refiere al modo de lectura, ¿no? Y read-only buffer es algo que no existe. ¿Vale? Entonces las opciones correctas serán clean buffer y unused buffer. ¿Vale? Que más o menos les fue bien. ¿Dudas de esto? ¿No? Número 9. Modo de acceso del DB buffer caché que será empleado cuando una transacción T2 intenta leer un dato que está siendo modificado por otra transacción. Respuesta es Consistent mode. consistent mode. Consistent mode. ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre, bueno, más bien qué implica un consistent mode? ¿Qué pasa en esa situación? Se hace un clon. Bueno, Exacto. Ajá. Se hace una especie de clon del contenido del buffer y ese clon es el que estaría leyendo ¿quién? ¿T1 o T2? T2. Ah, espere. Sí, T2. Sí, ¿no? Cuando T2 intenta leer, ¿no? Ok, muy bien. ¿Dudas de la 9? Acuérdense que de lo que platicamos del modo consistente y el del modo concurrente, el modo current, que sería el modo actual, por así decirlo. Ok, bueno, no les mostré, ¿verdad? Consistent mode, ok. Muchos se fueron por current, ¿no? Ojo, es consistent mode. Y la última, una transacción T1 provoca un cambio en un bloque de datos que fue consultado minutos atrás. ¿Cuántas lecturas y escrituras a los data files se harían para ejecutar la sentencia update y luego la sentencia commit? Y aquí como que la mitad. La respuesta es Ninguna. Cero, ninguna. ¿Ok? Ninguna. ¿Sí entendemos por qué ninguna? No, profe. Fíjense, si el bloque ya fue consultado anteriormente, ¿qué significa? Que el bloque de datos en dónde está. Ya está en el caché antes de lanzar el update. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Porque dice,
T1 provoca un cambio en un bloque de datos que fue consultado minutos atrás. Esto que dice que fue consultado minutos atrás, ¿qué implicó? Que tal vez el mismo usuario o inclusive otro usuario hizo una consulta de ese mismo bloque. Esa consulta provocó que ese bloque esté ya en el caché. Después viene el update. El update, ¿en dónde se va a aplicar el cambio? El cambio se aplicaría en el buffer, ¿ok? Imagínense que es como si el cuadrito estuviera en blanco, ¿no? Bueno, vamos a suponer en amarillo, porque el cuadrito tiene datos, porque fue consultado, pero al cambiarlo se vuelve rojo, tiene un dato ahí que cambia, ¿ok? Hasta ahí, ¿cuántas escrituras necesitamos con data files? Pues ninguna, porque acuérdense que los cambios se hacen en el buffer, ¿ok? Después, ¿qué ocurriría cuando hacemos un commit? ¿Qué provocaríamos ahí cuando hacemos el commit? Que el dato que cambiamos en el buffer se respalde ¿en dónde? En el online read En el log. online read log. ¿Y implicaría escribir a data file? No. Pues no. Aún no. Entonces, pues no, aún no. Ok, hasta que ocurra otro evento, pero al menos en este escenario, pues no necesitamos escribir en data files. Por lo tanto, la respuesta es ¿cuántas lecturas? 0. ¿Sí quedó claro para todos? Profe, entonces, ¿cuándo se escribían los data files? ¿Quién me diría cuándo se escriben los data files? Pues eran las preguntas anteriores, ¿no? Que era cuando era un shutdown y Exacto. immediate. Cuando se hace un shutdown immediate o cuando de plano el buffer, el DB buffer cache está demasiado lleno, es decir, hay demasiados buffers, pero sucios, ¿no? Porque en la pregunta les puse el truco que era, bueno, aquí Pero es no sería ¿sí? Si el read log sería lleno. Ese es otro evento. O sea, puede ser que el online read log ya esté muy lleno, necesita sincronizar ya, esa es una, pero también puede ser que el DB buffer caché tenga demasiados pools sucios. ¿Ok? Que era más o menos esta pregunta, nada más que aquí les puse, en lugar de sucios, les puse limpios, por eso no fue opción. ¿Ok? Aquí. Porcentaje elevado de buffers limpios, no, más bien sería sucios. Si los hubiera puesto sucios, entonces ahí sí provocaríamos una escritura data files. ¿Vale? Entonces, otra manera de entenderlo, los data files se escriben a ellos con una muy baja frecuencia, como ya ahorita se dieron cuenta, ¿no? Solamente en casos muy necesarios, cuando ya de plano o no tengamos espacio en el caché o los read logs estén demasiado llenos, provocamos escritura a data files. Y una última sería de forma manual. Hay varios eventos que nosotros como DBAs podemos hacer para provocar que se escriba en data files. ¿Ok? ¿Sí, más o menos resolví la duda? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, ya se nos fue la hora, perdón, les quité unos minutos. Profe. Sí, nada más los que ya se tengan que retirar, adelante. Nada más recuerden, el próximo lunes no hay clase. Vayan avanzando en sus ejercicios prácticos. Los voy a ir actualizando en estos días. Y acuérdense, el miércoles tenemos otro quiz de lo que resta, de lo que sí vamos viendo del tema 4. ¿Vale? Bueno, me quedo con los que tienen duda. Cuídense, nos vemos la siguiente semana. Ahora sí, díganme. Sí, profe, ¿se llama Smart Flash Cache o Smart Buffer Area? Smart Flash Cache. Ah, ok. Ok. Es que yo tuve esa duda también en el examen porque la habíamos visto como Flash Buffer Area y en el examen decía Smart. No, se daba como Smart, algo así. Bueno, es que en realidad se refiere a lo mismo. Son términos que se utilizan de manera indistinta. O sea, lo importante es que sea Flash Buffer. Que les haga referencia a una memoria flash. ¿Aquí la vieron diferente? ¿Dónde está?
¿En qué pregunta fue? Aquí, ¿no? Pero esa, Flash Buffer ajá. Area. Flash Buffer Area se refiere a esta parte. Miren, Flash Buffer Area, aquí. Ok, no sé, aquí en el examen lo vieron también como Smart. No recuerdo haber puesto No, es que Smart. más abajo en el PDF es donde lo pone como Smart, porque ahí es donde lo maneja más así. Smart, ok. Se refiere a esta misma área. Este pedacito que está aquí es lo mismo. Ok. De hecho, en la misma documentación de Oracle, de repente utiliza unos términos y luego utiliza otros. Miren. Y acá me imagino, ¿no? ¿Qué es esto? Esta partecita de aquí. Ok, pero se refiere al mismo concepto que platicamos. ¿Vale? A ver, déjenme ver aquí. Smart. Este de aquí, ¿no? Smart Flash Cache. Sí, se refiere al mismo concepto. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna otra? Profesor, disculpe, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿cuándo es cuando se hacen lecturas hacia, bueno, de los data files? Ujú. Normalmente vas a necesitar una lectura cuando un usuario te pida un dato y ese dato no está en el caché. O sea, el algoritmo sería, imagínate, no sé, select email from cierto estudiante. Si el registro de ese estudiante primero va a intentar el manejador en buscarlo en el default pool, aquí, ¿vale? Si no está en este pool, entonces va a tener que irse a data files, ¿ok? Entonces, la respuesta sería en situaciones donde el dato que estás buscando no lo encuentres en el buffer cache, ya sea para modificarlo o nada más para consultarlo. O sea, ahí no importa si es para un select o es para un update. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. No, ¿de qué? ¿Alguna otra? Profesor, yo tengo, bueno, dijo que otro evento que provoca que se escriba en data files es cuando hay un alto porcentaje de buffers sucios. Ajá. Entonces, en ese caso, ¿no se escribe a los online read logs? ¿O qué pasa? Es que no me queda muy claro cómo se pasa del buffer directo al... Ok, mira. Sí, para agilizar la operación de la sincronización se pasa directo del DB buffer cache, del DB buffer cache a data files. Entonces me imagino que te surge la inquietud, ¿no? Bueno, y entonces ¿dónde queda o cuál es el papel del online read log, ¿no? Si estás de acuerdo. Ajá. Lo que ocurre Exacto. es que el online read log puedes visualizarlo como un respaldo. ¿Ok? Porque este archivo puede contener datos, ¿no? Más bien va a contener todo el respaldo por si llega a ocurrir una falla, ¿no? Ese sería un escenario. Ahí es donde se utilizaría el archivo. Ahora, otra situación. Imagínate que este buffer que está aquí marcado como en rojo está sucio, ¿vale? Pero tal vez no implica, ¿no? Que todavía hay demasiado espacio aquí. Pero por el algoritmo que tiene, digamos, por los mismos algoritmos de la base de datos, puedes provocar que buffer sucio, ¿ok? Se limpie, ¿ok? Se limpie. Entonces eso va a implicar que ya lo tienes respaldado acá en los read logs, ¿ok? Entonces, el detalle es que conforme se va esto llenando, ¿ok? ¿Cómo te asegurarías de que estos cambios que están acá, cómo te aseguras, ¿ok? Que están ya en data files, ¿ok? La única forma de asegurarte que estos cambios ya están acá, pues es que lances un proceso de sincronización, ¿ok? Entonces, en una operación normal de la base también ocurre esta sincronización que vienen de aquí para acá, ¿ok? Esta sincronización hace que, digamos, la verificación de que los online read logs tengan lo mismo que los data files, pues se reduce, ¿no? Porque ya tienes por este lado sincronizado todo.
¿ok? O sea, la sincronización de estos dos archivos va a ocurrir únicamente para aquellos, digamos, buffers que no hayan sido sincronizados, digamos, de esta manera, de aquí para acá, ¿vale? Entonces, se llena este read log y entonces sí se va a lanzar un proceso de sincronización, pero aquí nada más estarían sincronizando los que falten, ¿ok? Aquí va todo tu historial de cambios, ¿ok? Todo el historial completito. Y también se va marcando, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tienes el cambio 1, el cambio 2, el cambio 3, el cambio 4, pero a este online read log también se le van agregando marcas. Por ejemplo, cuando se hace una sincronización del caché hacia acá, se agrega una marca aquí y dice, mira, hasta aquí ya está sincronizado. Hasta aquí ya está sincronizado. Entonces, si llegara a ocurrir una falla, ¿no? O si se llegara a llenar este log, entonces se hace una revisión para ver si me faltó algo. ¿Ok? Y lo que te haya faltado es lo que se sincroniza con los archivos. ¿Vale? Entonces, básicamente, ahí es donde actúa este archivo, ¿no? El online read log. ¿Sí más o menos me di a entender o no? Sí, creo que sí. Entonces sería básicamente como, bueno, en el read log se llevan los cambios, igual se llevan cambios, pero los que ya no pueden ser almacenados se pasarán directo del buffer a la base de datos. Pero aún así, el online read log conocería cuáles cambios se han hecho, ¿no? Todo, sí. El online read log tiene toda la historia completita, toda. ¿Ok? Ok. Entonces lo puedes ver como si Entonces, fuera una bitácora, un respaldo de todos tus cambios. ¿Ok? De hecho, si fuéramos muy estrictos, en sentido muy, muy estricto, podríamos quitar a quién. Podríamos quitar al online read log, ¿no? Porque ya tienes este mecanismo de sincronización entre el DB buffer caché y los data files, ¿no? Se llena tu caché, sincroniza, se llena, sincroniza, se llena, sincronizas. Entonces, en teoría, este ni lo usaríamos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Pero por qué se conserva? Pues porque no podemos darnos el lujo de confiar de que siempre el pool va a estar disponible. ¿Ok? Si llegara a haber aquí una falla, sí. tenemos esto para recuperarnos. ¿Vale? Entonces, básicamente puedes visualizarlo en cierta manera redundante, tu buffer con el online read log, porque ambos contienen los cambios. ¿Ok? Pero esta bitácora o este online read log se ocupa para pues poder tenerlo un respaldo, ¿no? Por lo que pudiera suceder. ¿Vale? Entonces sí, básicamente todos estos eventos los vamos a ver mucho más a detalle, ¿no? En el tema siguiente. Ahí sí vamos a ver el algoritmo de sincronización más a detalle. Ahorita nada más es comprender las áreas de memoria. ¿Ok? Pero sí, esto lo vamos a seguir platicando de ello en el siguiente tema. Ok, perfecto. Sí quedó más claro. Muy bien. Gracias. ¿No de qué? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, cuídense, nos estamos escuchando la siguiente semana hasta el miércoles. Buen fin largo. Nos vemos, gracias. Bye. Hasta luego. Nos vemos. No compren mucho, en el Buen Fin. Ahorren. Estamos en quiebra. Aparte, no estamos en contingencia, entonces hay que cuidar el dinero. ¿Verdad? Sí. Bueno. Bye. Nomás cómprense un disco duro para su materia y ya. Bueno. Hasta luego, profesora. Gracias.